Buenas noches a todos. En verdad que hay una presencia muy dulce aquí y la estamos experimentando, disfrutando, y de eso se trata. La experiencia de acercarnos al Espíritu Santo, de dejar que Él se acerque, que se manifieste, es algo enriquecedor. No debemos de perder de vista que Él está presente. El que más anhela estar con nosotros dice que nos cela, nos tiene ganas de estar con nosotros, de morar en nosotros, de vivir en nosotros, y nosotros tenemos que aprovechar estas manifestaciones, podríamos decir. Tal vez son suaves, hay unas más fuertes, pero son manifestaciones del Espíritu Santo. Y es importante que no nomás se quede esto aquí, sino tú lo practiques en tu casa, en tu trabajo, en tu vida diaria, que te conectes con el Espíritu Santo, estés consciente que Él no se va, Él está ahí, Él está aquí, Él está con nosotros, y familiarizarnos con Él, porque es real. O sea, el Espíritu Santo desde el principio se movía sobre la faz de las aguas y se está moviendo hoy sobre toda la tierra. Y la cosa es que tú te sintonices con Él y lo oigas y lo veas. Es como el viento, es como el aire que está en todas partes. Bueno, así es Él, ¿sí? Y hay fuego, hay luz, ese sol que está brillando en el día, aunque llegue la noche, sigue brillando aún que sea de noche, ¿sí? Y bueno, los ríos de agua viva, las que vemos arriba y las subterráneas, que aunque no te das cuenta hay ríos también subterráneos ahí. Lo decíamos la semana pasada en las tipologías del Espíritu Santo, y decíamos que Dios utiliza tipos de alguna forma para darnos a entender algunas cosas en cuanto a su forma de lenguaje. Es una forma de lenguaje de Dios también, utilizando tipos o estas tipologías o símbolos. A veces eso, nomás hay que tener cuidado de no extendernos más allá de lo permisible, de lo sensato, de lo que es bíblico. Dice ahí en Esdras que él le ponía sentido a las Escrituras, o sea, leía las Escrituras y le ponía sentido para que la gente se ubicara, que no se desviaran, que no malentendieran las cosas. Y cuando yo estoy aquí compartiendo del Espíritu Santo, créanme que con temor y temblor lo hago. Tengo una reverencia, un temor de Dios, porque estoy hablando de Él y necesito estar alineado a lo que Él dice, y me respaldo mucho con lo que la Biblia dice. Este es mi punto de apoyo, la Escritura, y debe de ser el tuyo también. Y la semana pasada hablábamos de algunas tipologías de viento, de fuego, de agua, y cómo estos tienen diferentes expresiones también. El viento tiene soplo, hay un ruaj que sopló en la nariz de Adán, hay un viento recio, hay un viento apacible, hay diferentes formas en que el viento se expresa. Luego el fuego también, que es una luz en un momento dado, y veíamos cómo se expresó en Pentecostés en lenguas de fuego, o ahí con Moisés en la zarza que ardía pero no se consumía, y en los tiempos de Abraham cuando veía esa llamarada que se paseaba entre el sacrificio. Son diferentes formas en que se expresa el fuego. Y el agua también, como ríos, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso lo dijo Jesús ahí en el libro de Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39. Y luego habla de estos tipos de aguas, como las lluvias que se oyen y se sienten, y luego los rocíos que no se perciben pero también empapan. Y básicamente aparece cuando es más oscura la noche, cuando está muy próxima al amanecer. Ahí es donde está el rocío, y yo creo que estamos en los tiempos del rocío, que se va a ir oscureciendo el mundo, pero el rocío del Espíritu va a estar cayendo sobre todo el campo y va a estar empapando a medio mundo. No lo creen, pero yo sí. Bueno, hoy quiero hablarles un poquito del vino, que es otro tipo, y quiero que vayan conmigo al libro de Esther. El libro de Esther nos habla una historia muy interesante del rey Asuero, que en el capítulo 1 del libro de Esther nos relata aquí que el rey Asuero, versículo 2,
En aquellos días fue afirmado el rey Asuero sobre su trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Y en el tercer año de su reinado quiso hacer un banquete y invitar a todos sus príncipes y cortesanos. Es que este rey tenía un dominio que nos dice ahí arriba, en el versículo 1, hasta la India, todo lo que era Persia, Etiopía, parte de África. Este es un reino muy grande del rey Asuero. Y quiso hacer una gran fiesta, una celebración. Él quería mostrar, versículo 4, las riquezas de su gloria, el brillo, la magnificencia de su poder. Él quería hacer eso, quería mostrarle a todos lo que él era y lo que él había logrado, lo que él tenía. Y invitó a todo el mundo a este gran banquete. Y vemos aquí que hizo banquetes tras banquetes. Era un hombre que tenía deseos de celebrarlo. Tenía un pabellón, versículo 6, blanco y verde, azul. O sea, habla de los coloridos de lo que hizo este rey, ¿sí? Y hasta el versículo 7 les dio a todos un vaso de oro y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros. ¿Sabes tú que tú tienes un vaso de oro ahí en tu corazón? Y tu vaso es un poco distinto al de al lado, pero sigue siendo de oro y es un regalo de Dios. Véalo así, por favor, esta tipología del corazón, y que más o menos podamos entender, que podamos interpretar esto como este Dios poderoso que quiere mostrar su reino, quiere mostrar su poder y quiere mostrar todas las cosas que Él tiene para su gente. Y está celebrando esto, quiere invitarnos a todos a esta gran fiesta, celebrando su señorío. Y dice aquí que había mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Vino real, de lo mejor. Recordamos ahí el vino que Jesús convirtió al final de esa boda de Caná en capítulo 2, que el maestresala, cuando vio que se hizo el milagro de la conversión del agua en vino, fue y le dijo: oye, todo el mundo da el mejor vino al principio y el peorcito al final, ya cuando están un poquito ahí tomados, ¿no? Y tú estás dejando el mejor al final, no es costumbre. Y este vino real nos está hablando del vino nuevo, del Espíritu. Y ahorita vamos viendo, dice, versículo 8 dice: y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber. O sea, tú no estás obligado a orar en lenguas, tú no estás obligado a profetizar, tú no estás obligado a orar por los enfermos, tú no estás obligado a echar fuera demonios, no estás obligado. ¿Sí está claro eso? No estás obligado. Esta es una invitación de parte de Jesús. El que cree en mí, estas señales le van a seguir, dice ahí en Marcos. O sea, si tú crees en Él, te van a seguir estas señales. Pero tú eres el que toma la decisión, si es que quieres activarlo o no. Si estás disponible y dispuesto, depende de ti. Depende de ti. Ahí están los hospitales, ahí está la gente oprimida, ahí está la necesidad. Pero depende de ti si tú quieres involucrarte o no te quieres involucrar. Eso depende de ti. El apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios, oraré en el Espíritu, pero también oraré en el entendimiento. O sea, depende de mí si yo quiero orar en el Espíritu o si quiero orar en el entendimiento. Eso depende de mí. Si yo quiero, lo puedo hacer. Hay una concesión a tu voluntad. Se te concede que tú decidas. Hay momentos donde no te permite, no te da concesiones el Señor, sino te sorprende. Como en Pentecostés, que los agarró todos mientras estaban orando y nadie se lo esperaba, y ¡pum! Esa expresión también, porque también vamos a darnos cuenta que a veces el Espíritu Santo, sin que consulte con tu voluntad, puede operar soberanamente según su antojo. Sí, porque Dios no depende de nosotros. ¿Sí estamos entendiendo eso? Ok. Entonces Él tiene soberanía para hacer lo que Él quiere, pero también nos concede que ejerzamos nuestra voluntad y la orientemos a Él, a las cosas que a Él le agradan. Y entonces daban de beber, dice aquí,
Y había esta ley que no estaban obligados a beber, porque así lo había mandado el rey a todos. Los mayordomos de su casa se lo había ordenado que se hiciese según la voluntad de cada uno. Así es que cada uno tiene una copa de oro, cada uno tiene un espacio de tiempo aquí en la tierra, cada uno tiene ahora acceso al manantial de la palabra y del Espíritu, y cada uno puede tomar de las riquezas del Espíritu Santo según tu deseo. Hay quienes dicen, no gracias, yo no le entro a las cosas del Espíritu, yo no me quiero involucrar en esas cosas, se me hacen un poquito exageradas o fuera de lugar. Ok, se te respeta, tienes tu copa de oro, no la quieres llenar del vino, perfecto. Hay unos que dicen, yo quiero un poquito, ok, perfecto. Conste que no es concesión para tomar vino, no es un curso para eso, no estoy hablando de eso. Algunos ahí dicen, ay mira, ya dijo el pastor. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es de que se te está dando la libertad, y el que dice yo no quiero, y hay muchos que dicen no me interesa, no lo quiero, ok, no pasa nada. No creo en eso, perfecto. No es para hoy, perfecto. Ahí está tu copa de oro, ahí están las barricas de vino, vino real. Él te está invitando, la generosidad está subrayada. El rey es generoso, pero si tú no quieres, tú puedes despreciar su generosidad. Puedes decirle no gracias, se acabó. Pero hay otros que dicen, ¿sabes qué? Quiero eso y quiero más. Y quiero más. Y quiero más. Y quiero más. En Hechos capítulo 2, cuando están ahí reunidos y cayó el Espíritu Santo, una de las interpretaciones de esa manifestación fue de los incrédulos, de los que no entienden estas cosas del Espíritu y los que fácilmente atacan al Espíritu Santo o a los que son llenos del Espíritu Santo. En Hechos 2 quiero que lo veas ahí. Una de estas cosas que sucedieron cuando fueron todos llenos del Espíritu y empezaron a orar en lenguas, según el Espíritu les daba, pues empezaron a reír, ¿verdad? Versículo 12 del capítulo 2 dice, estaban atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y fue lo mismo que dijo Israel cuando vio el pan, el maná en el suelo, aquel día que salieron de sus tiendas porque no tenían que comer y Dios mandó maná. La palabra maná quiere decir, ¿qué es esto? Eso fue lo que dijeron, maná, ¿qué es esto? Pues era el sustento que Dios le dio al pueblo de Israel para sostenerse y alimentarse durante 40 años en el desierto. Era la provisión celestial de parte de Dios. Y ahora en Pentecostés, cuando Dios manda, no solo que el maná es un tipo de la palabra, ahora manda el maná del Espíritu Santo. Porque tenemos que tener siempre en presente las dos cosas que necesitamos en esta vida, es la palabra y el Espíritu. Estas dos son indispensables. No es solo la palabra o no es solo el Espíritu, o no es mucho más la palabra y menos el Espíritu, o más el Espíritu y menos la palabra. Es los dos simultáneamente deben de estar ahí contigo. Y el maná que cayó en los tiempos de Moisés es una tipología del pan de vida que bajó del cielo, pero ahora que cayó del cielo este viento recio en forma de lenguas de fuego sobre las cabezas de todos los que estaban reunidos, empezaron ellos a orar en lenguas. Y para la gente que lo estaba oyendo, lo primero que dijeron, ¿qué es esto? Pues así como dijeron en el desierto, ¿qué es esto? Que era la provisión para sostenerlos en el desierto. Ahora el Espíritu Santo es la provisión para sostenernos en este mundo de tinieblas, en este mundo caído. Para eso nos mandó el Espíritu Santo. Entonces, ellos no entienden esto. Y hay lamentablemente gente que ataca y critica. Y ¿qué es esto? O sea, como si fuera cualquier cosa. Es casi una palabra despectiva. ¿Qué es esto? Porque tú puedes decir qué es esto como curiosidad, pero hay otra forma de decir qué es esto como diciendo, ¿y qué es esto? Es como despreciarlo, ¿me entiendes? Como decían los discípulos a Jesús, ¿cuántos panes tienes? No, pues aquí tenemos 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto? O sea, como diciendo, pues esto no es nada, no vale. Si estamos entendiendo, es un desprecio. Y sin embargo Jesús usó lo despreciado, lo vil y despreciado, que lo reflejaba a Él mismo. Entonces dice aquí,
burlándose, versículo 13, decían, están llenos de mosto, están bien tomados, es lo que están diciendo, están borrachos. Ahora, yo no sé qué conducta tendrían, pero aquí el apóstol Pedro aclara que se pone de pie, ¿sí? Levanta la voz y empieza a decir, varones, oigan, y que sea notorio, porque estos no están ebrios, versículo 15, no están ebrios. O sea, este vino del que estamos hablando no es para ebriedad. Este es otro tipo de vino. Es un vino espiritual, vino del Espíritu. No están ebrios, puesto que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. No es posible. O sea, no coincide con lo que están diciendo. Y cuando el apóstol Pedro les hace ver eso, a veces nos tenemos que preguntar qué fue lo que pasó, por qué decían están ebrios. ¿Porque hablaban en lenguas? Si yo veo a unos chinos hablando, yo digo, ¿están ebrios? O si unos alemanes están pasando por aquí y nos ven hablando español y dicen, no, los mexicanos están todos borrachos siempre, porque hablan otro idioma, no hablan alemán. O sea, por el hablar un idioma, ¿te juzgo borracho? No. Es por la conducta, es por el comportamiento que puedo decir yo, están borrachos. Entonces, probablemente estaban riéndose, así, echándose ahí unos gritos mexicanos. A lo mejor se tambaleaban, a lo mejor se caían. Yo no sé qué estaban haciendo. A lo mejor olía a vino. A mí me ha tocado. En 2 lugares. Me tocó uno ahí en Puebla y otro en Pachuca. A lo mejor olía. ¿Sabes tú que cuando Jesús convirtió el agua en vino, no solo convirtió el agua en vino, le puso el color, el sabor, el olor y el golpecito? ¿Sí están entendiendo eso? Muchos dicen que hizo un licuado de uva y no es cierto. No estoy dando concesión con esto. Lo que quiero que entiendan es de que el poder del Espíritu Santo es tan glorioso porque el Espíritu Santo es tan poderoso que es poderoso para hacer muchas cosas y te hizo a ti, el Espíritu Santo te hizo a ti. Así que si te hizo a ti, pues ¿cómo no hará alguna novedad ahí que no podemos explicarlo? Ahí Ana cuando está pidiendo tener un hijo, se va ahí enfrente al templo, ahí cerca del tabernáculo donde está Elí, y empieza a balbucear. Dice la escritura ahí en 1 Samuel capítulo 1, que estaba balbuceando y Elí la interpretó por borracha, la tuvo por ebria y le dijo, ya digiere tu vino, así dice el capítulo 1, no me voy a ir ahí, pero le dijo, digiere tu vino, y dijo, no me malentiendas, no estoy ebria, estoy acongojada, estoy afligida, porque Dios no me ha contestado. Y le dice Elí, Dios te conceda la petición de tu corazón. Y ahí te das cuenta, hay una conexión con esto. Estaba orando de una manera peculiar, extraña, que parecería que estaba de otra manera ebria, pero no lo estaba. Pero estaba gimiendo delante de Dios, estaba clamando delante de Dios, estaba pidiéndole a Dios una intervención sobrenatural, porque no podía tener hijos. Y después de ese evento tuvo su hijo. Entonces, vemos esto de lo que estamos hablando. Efesios 5:18, el apóstol Pablo lo dice muy claro, de esta llenura del Espíritu, que tienes que permitir que el Espíritu Santo llegue a tu vida y te llene. Y te llene de una manera, porque, ¿sabes tú? Déjame decirte los efectos nocivos del alcohol. Por eso no promovemos tomar alcohol a nadie, no queremos que nadie tome alcohol, por favor. La palabra alcohol es espirituoso, te metes en un terreno espirituoso. No estamos promoviendo eso. Estamos hablando de algo que el Espíritu Santo hizo. En Efesios capítulo 5, versículo 18, nos dice lo siguiente, el apóstol Pablo dice que no te embriagues con vino. Era lo común en su cultura y en su tiempo y aún todavía. No te embriagues con vino en el cual hay disolución, o sea, te disuelve tu conducta, te hace perder piso y entonces pues vas a andar mal. Antes bien sean llenos
del Espíritu Santo. Nota cómo compara vino con el Espíritu Santo. Y son tipologías. Si tú te llenas de vino del mundo, ¿qué te va a producir? Pues dolores de cabeza, te vas a caer, puedes chocar, te vas a lastimar, te va a quedar una cruda al día siguiente, vas a perder piso, vas a perder sentido común, no te conviene. Pero cuando uno se llena del Espíritu Santo, te va a pasar lo que a David, cuando corrió al campo de batalla hacia el Goliat. Un borracho se enfrenta con un grandulón porque está borracho y le dice, a mí no me haces nada, porque está borracho. Pero mira a David que corre ante el gigante y le dice, a mí no me haces nada, porque yo vengo en el nombre del Señor. Y lo tumbó. Entonces nota la comparación de un loquito borracho con alcoholismo con uno lleno del Espíritu. Había sido ungido por Samuel. Y tú lo ves, que se cae un borrachito y al día siguiente está todo adolorido, pero uno se cae y se levanta por el Espíritu y no le queda ninguna secuela de dolor, porque el Espíritu Santo te sana y te fortalece. ¿Sí estamos? Entonces, sí hay ciertas cosas que podemos decir, aquí está lo malo, esto es lo malo, pero aquí está lo bueno, lo que el Espíritu Santo nos concede. ¿Qué hace el vino del mundo? Se alegran y se ríen de tonterías y cuentan ahí tonterías, por una tontera se ponen a reír. Pero ¿qué te hace el Espíritu Santo cuando te llena? Te llena de gozo. Es un gozo del Espíritu y el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces yo necesito ser lleno del vino del Espíritu Santo. Y el rey me dice, cada quien tome lo que quiera. Pues yo quiero mucho. ¿Por qué? Porque yo necesito el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Yo necesito estar continuamente lleno. Y esa es la invitación. Así es que yo te invito a que tú tengas un tiempo con el Señor y pedirle que te llene del Espíritu Santo. Que te llene, lléname, Señor, llena mi copa. Llena mi copa del vino nuevo. ¿Sí? Que se derrame. Es la generosidad del rey. ¿Sí? Así es. Y todo aquel beba lo que quiera. Así lo dice la Escritura. Todo aquel beba lo que quiera. Así es que esta es la invitación del Espíritu Santo. Ten ese tiempo con Él. Habla con Él y dile, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de ese vino nuevo que dice tu palabra. Yo quiero eso. Y lo vas a ver. Y te va a servir. ¿Sí? Te va a bendecir. La segunda cosa que tenemos aquí es el aceite. Voy a hablar del aceite un poco aquí. El aceite viene de lo que es el olivo. Ya vimos que el vino viene de las uvas, es obvio. Uvas aplastadas. Y es una tipología de Cristo en la cruz, cuando tomó la copa y dijo, este es el nuevo pacto. Pero ahora vamos a hablar del aceite, que es otra tipología. Y el aceite del Espíritu Santo pues viene del olivo, que para quitarle los olivos a un árbol de olivo se le quita a golpes, se ponen abajo alfombras y se le lanzan palos y se le pega para que suelte las pequeñas frutillas ahí de olivo. De ahí viene el aceite de olivo, y el aceite de olivo tiene muchas funciones. Ahorita vamos a hablar de eso. Jesús fue a un huerto que se llamó Getsemaní, que significa molino de aceite. Hay muchos árboles de olivo y de ahí se tomaban los olivos. Los molinos de aceite era una piedra con una hendidura y un agujero. Y acá se ponían todas las frutillas de olivo y luego otra piedra más pesada arriba con un agujero al centro y se daba la vuelta con un asno o una persona y esa piedra pesada iba reventando las frutillas y al reventarlas iban soltando un jugo que era el aceite y se escurría por la boquilla que salía del molino. Y de ahí se recuperaba con un sedazo y entraba el aceite. Y ese era el aceite que se usaba en aquel entonces. Todavía se venden en cualquier lugar el aceite de olivo. Y después hablaremos un poquito de eso. Pero quiero que vean que Getsemaní es un lugar donde Jesús fue, por decir así, exprimido. Ahí en Lucas capítulo 22, versículo 44, si quieren ir ahí. Él está ahí, en ese huerto, pasando un tiempo
de gran decisión, porque Él iba a ser el que iba a cargar el pecado del mundo. Se le iban a imputar los pecados del mundo. Sí, y cuando vemos esto, está Jesús ahí en el huerto de Getsemaní, está de rodillas. En el versículo 39 dice que estaba en el monte de los olivos. Está ahí, y en el versículo 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo me imagino que aquí estamos viendo las dos grandes piedras, por decir así. Una es donde está Jesús aquí en la tierra, y otra es la voluntad y el designio y la profecía del Padre y del Espíritu sobre la persona de Jesús, donde se revienta Él para obedecer la instrucción divina, que era Él el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Ahí está Él, por decir así, reventándose por lo que viene. No es la muerte, es la separación del Padre al absorber el pecado del mundo. ¿Sí? Esta es una de las enseñanzas que vemos acerca del aceite, del Espíritu, de lo que pasó ahí en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús derramó las primeras, pues no diría las primeras gotas de sangre, pero derramó sudor y sangre ahí en el huerto por amor a nosotros. En Éxodo 30 hay otra mención, porque el aceite se usa de muchas maneras y es una tipología del Espíritu Santo. Y en Éxodo 30 hay una enseñanza muy hermosa también sobre lo que viene siendo el aceite. ¿Sí? El aceite de la Santa Unción, capítulo 30, versículo 22 de Éxodo, dice: le habló el Señor a Moisés y le dijo: vas a tomar especias finas de mirra excelente, 500 siclos, de canela aromática la mitad, y esto es 250, de cálamo aromático 250, y de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivo 1 hin. Vas a hacer de ello el aceite de la santa unción. Con esa fórmula vas a hacer una fórmula de este aceite y se le llamará el aceite de la santa unción. Con ese aceite se ungiría, versículo 26, con él ungirás el tabernáculo. 27 dice la mesa y sus utensilios. El 28 dice el altar y el holocausto. El 29, así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocare será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, los consagrarás. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado. Es decir, esta unción no es para los carnales, es para los espirituales. No vas a hacer esto, no puedes imitar esta unción, este aceite. No te ocurra hacer esta fórmula. Esto es algo sagrado. No puedes imitar una profecía si no viene de Dios. No puedes imitar las lenguas si no son de Dios. No puedes invocar otro nombre para orar por un enfermo cuando el único nombre que sana es el nombre de Jesús. ¿Sí estamos entendiendo lo que estoy diciendo? Ok. Entonces, cuando vemos este aceite de la santa unción, vemos más adelante cómo Moisés unge a Josué para hacer la transición de mando. Y luego lo vemos más adelante en las historias de la Biblia. Vemos ahí cómo Samuel unge en el capítulo 16 a David. Sí, lo unge con aceite, con un cuerno lo unge. Y eso es donde vino sobre él el Espíritu Santo. Y luego vemos más adelante la historia de la viuda, ahí en 2 Reyes 4, que no tiene nada más que un porroncito de aceite en la casa, y el profeta le dice: tráete vasijas y vierte el aceite sobre las vasijas, y no sean pocas, trae todas las que puedas. Y ese poco aceite era para vertirlo
sobre esas vasijas. Ella era esposa de un sacerdote, de un profeta que había muerto. Es que ese aceite venía de un linaje sacerdotal. Ahora, ¿qué compone ese aceite? Así nomás como un punto para verlo, y quiero que veas. Versículo 23 y 24 y 25, dice lo siguiente, mira, hay mirra. Primero, aquí vemos 5 cosas que contiene el aceite. Te voy a decir lo que significaría cada cosa. Mirra, dice ahí, aquí dice en el versículo 22, tomarás especies finas de mirra. La mirra, pues es una planta que se extrae. Curiosamente, estas resinas se sacan cuando se usa un cuchillo y se corta la corteza y sangra el árbol. No sé si han visto eso. Y esa es una tipología de Cristo derramando algo. Pero la mirra se utilizaba para momificar. Preservaba el cuerpo de corrupción. Cuando nace Jesús, los magos que llegan le traen oro, incienso y mirra. Y curiosamente menciona mirra al final, porque ese es lo último, es lo que se le iba a aplicar a Jesús cuando iba a morir. Y después de muerto bajaban su cuerpo, lo envolvieron en sábanas, pero primero lo embalsamaron con mirra. Una preservación, es un tipo del Espíritu Santo que nos preserva de la muerte. ¿Sí? Ahí viene en Romanos 8, versículo 11, que si el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, el mismo Espíritu que estuvo en Jesús va a vivificar nuestros cuerpos mortales también, si en verdad el Espíritu de Dios está en ti. Es decir, hay una mirra espiritual operando en nosotros que nos preserva de corrupción. Pero no solo de corrupción física. Tú te puedes decir, pero no, pues un cristiano se echó a perder y olía horrible, y que no sé, ok, perfecto, pero hablamos de que lo va a resucitar Cristo. Hay una mirra que lo va a levantar de los muertos, lo va a preservar a ti también y a mí también. Esa es la mirra, ¿sí? Y esta mirra también se ve en otras partes, donde ahí José de Arimatea creo que compra como 30 kilos de mirra para la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y esto coincide con lo que esos magos trajeron mirra a Jesús, como que era un mensaje profético que traían estos magos, estos sabios diría yo, ahí a Jesús en su nacimiento. Oro, incienso y mirra, después hablaremos de eso, pero la mirra tenía esa función, la preservación. Se han descubierto momias en Egipto donde las momias han hecho estudios y lo que las mantuvo preservadas fue un producto llamado mirra. Fue lo que se les ponía. Número 2, la segunda cosa que se usó ahí fue canela. Canela. Pues ya sabes, la canela, a mí me encanta la canela y especialmente en pan, sabe muy rico. ¿Sí? Las panaderías que tienen canela pues son famosas para jalar a la gente. Y eso es efectivamente lo que produce. Jeremías 20, versículo 7, dice lo siguiente, dice, me sedujiste, oh Dios. Fuiste más fuerte que yo. Traté de resistirte y no pude. ¿Verdad que sí? ¿Ves la palabra esa, me sedujiste? Bueno, no es canela. Pero una de las funciones de la canela es atraer, es jalar. Llamar la atención es como seducir, es como invitarte a que te acerques y te deleites y no te vayas de ahí porque huele riquísimo. Entonces la canela es otra función del Espíritu Santo que tiene el poder de atraer. ¿Sabes lo que pasó en Pentecostés? Atrajo el Espíritu a 3,000 personas que se arrepintieron y se reconciliaron con Dios. Quiere decir que Pedro, cuando estaba hablando lleno del Espíritu, no estoy diciendo que era canela, pero estoy diciendo que es una función del Espíritu que seduce, que atrae. En el buen sentido de la palabra seducir se usa en connotaciones negativas, no quiero que se malentienda. Esto es más bien atraer, ¿sí? En una traducción en inglés, la palabra esta de seducir es me fantaseaste, me ensoñaste, no sé cómo, como un ensueño.
como un ensueño, me envolviste con un ensueño. Me gusta mucho así la forma en que lo está diciendo, ¿sí? Y también habla de una forma de, ¿cómo decirlo en español? Es una forma de jalar, cautivar, llamar la atención de la gente y escuchar. Y es cuando estás lleno del Espíritu y hablas, siempre habrá quien quiera oler la canela que está saliendo de tu boca. Siempre habrá gente que va a decir, cuéntame más, quiero oír más de eso. Y va a ser esa presencia del Espíritu Santo en tu vida por la unción que Dios te está dando. Cálamo, la tercera es cálamo, y el cálamo es una planta que crece junto a los ríos, tiene varias aplicaciones. Una de ellas es, el rey David usaba sándalo, no sé si han oído la madera de sándalo, que es una fragancia que usan los abanicos allá que vienen de la India y que cuando te echan aire huele además un perfume de la madera, de sándalo. Aquí el cálamo más o menos tiene una función similar. Algunos creen que venía de carrizos que estaban junto al río y esos carrizos se cortaban y se hacían flautillas y tocaban, y a la hora de tocar soltaba la fragancia. Y esto, el cálamo también habla de algo que nos lleva o nos acerca a estar junto a los ríos. Es algo que crece junto al río. ¿Sí? Salmo 1 me dice que el hombre que está es como árbol plantado junto al río. Bueno, algo así. Y el cálamo dice es como una habilitación para que tú puedas adorar, y al estar adorando, estás soltando la fragancia de Cristo. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que cuando abrimos la boca, por cuanto tenemos la unción del Espíritu Santo, soltamos la fragancia de Cristo. ¿Sí estamos entendiendo eso? Eso es lo que quiere decir en cuanto a lo que es el cálamo. Luego viene casia. Y casia tiene dos aplicaciones. Una es como un purgante. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando viene? Dice ahí Juan 16:8, voy a convencer de pecado. ¿Verdad que sí? Cuando convence de pecado, ¿qué hace una persona que está convencida de pecado? No quiero eso, lo quiero sacar de mi vida, lo voy a confesar. Esa es convicción de pecado. ¿Y qué hace este ingrediente de la unción del Espíritu? Hace una purga interna. Cuando te llenas del Espíritu, tú sabes que no puedes coquetear con el mundo y andar en el Espíritu. Tú sabes que si estás aquí adorando a Dios, te propones y dices, ya cuando regrese a la casa voy a cambiar, no voy a hacer eso que estoy haciendo, yo no quiero eso, yo quiero agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está purgando aquello que no conviene, echa fuera aquello que no es de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces es una función de la casia. Se cree que también servía como anticrotálico, es decir, una mordedura de víbora cuando mordía, se hacía un molido de eso no lo vas a encontrar en el Wikipedia, te lo aviso, pero eso viene de allá de los egipcios, que usaban eso, que molían y eso lo aplicaban en las mordeduras y eso aminoraba el efecto del veneno de la víbora. Entonces era un anticrotálico, eso es contra el veneno de mordedura o de picadura. Y lo que hace el Espíritu Santo es que quita el pecado del mundo. ¿Y quién es ese? Es Jesús, que es el Espíritu Santo, porque hay que estarlo diciendo. O sea, Jesús, estamos hablando de Jesús esta noche también, no más allá, lo dejé por allá. No, estamos hablando de Él. Pero cuando está el Espíritu Santo operando en nosotros, también opera en esa función para librarnos del mal. ¿Sí? Y finalmente el olivo, que viene siendo aquello que decíamos hace rato, esa frutilla que cae de esos árboles de olivo, se machaca y sale el aceite. En este caso el olivo tiene varias funciones. Uno de ellos es para usarse en lámparas. En aquel entonces se ponía el aceite, un pequeño pábilo, se le prendía y eso servía para mantener la luz en las habitaciones, en los lugares oscuros. Este aceite del Espíritu Santo sirve para hacer luz en medio de los lugares oscuros. ¿Sí? Otra función también es el aceite de olivo, no sé si lo usan ustedes, pero es muy bueno y en Europa lo usan mucho en la comida.
En las ensaladas y en los platillos le ponen aceite de oliva. Ya me dio hambre. ¿Sí? Pero quiero que entiendan que el aceite de oliva le da sabor a la comida. ¿Sí? Le da sabor a la comida. Cuando tú lees la Biblia sin el Espíritu Santo no lo entiendes mucho. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo y le dices, Espíritu Santo, instrúyeme, enséñame la Biblia, la que tú inspiraste, háblame a mí, instrúyeme a mí, tu palabra dice que tú me vas a enseñar, yo te pido que tú me enseñes y el Espíritu Santo te va a enseñar. Él es el que le pone ese aceite de olivo, que le pone un sabor a la Escritura y la saboreas. Ya no es un libro aburrido, ya no es un libro tedioso, ya no es así que lo tengo que leer y híjole, ¿cuándo acabo? No, es un libro que te fascina, te llenas del gusto y le sacas sabor a una sola palabra, empiezas a escudriñarla y vas descubriendo riquezas y muchas cosas que están ahí escondidas por la ayuda del Espíritu Santo que está en ti. Entonces ya hablamos un poquito del aceite y bueno, quedan pendientes otras dos más, pero lo dejaremos para la semana que entra. ¿Sale? Vamos a terminar aquí, creo que hemos oído de lo que es el vino nuevo y lo que es el aceite de la santa unción. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Sí? Y cada quien beba lo que quiera. ¿De acuerdo? No te sientas obligado, ni forzado, ni mucho menos. ¿Sí? Mucha gente dice, no, si no oras en lengua no eres salvo. No es cierto, no te creas eso. Aquí cada quien, a como el Espíritu vaya dándote y a como tú quieras, te vas a ir fluyendo. Esa es una. Y la otra es que este aceite de la santa unción fue derramado, se quebró el vaso en la cruz y derramó aceite de la santa unción. Y la santa unción te preserva de la muerte, te libra del pecado, te llena de gozo, te habilita para adorar al Espíritu, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en espíritu y en verdad. Y te revela la palabra. Estamos hablando de revelación de la palabra, de lo que el Espíritu Santo quiere revelarte. Esto se hacía a los sacerdotes y tú hoy eres rey y sacerdote. Así es que tenemos la unción. Esta unción que se derramó en aquel entonces, que era líquido y una fórmula especial, pues acá ya no es eso, ahora es en sí la persona del Espíritu Santo, que se derramó en la cruz y nos ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes. Estamos ungidos. La unción era para los reyes, se ungían a los reyes, como en el caso de David, como en el caso de Saúl. Se ungían también a los sacerdotes, como el caso de Aarón. Esa unción, hoy tenemos acceso a ella, por la pura gracia de Dios. Vamos a orar, ¿sí? Recíbela, prepara tu corazón. Señor, esta noche venimos dándote gracias por tu palabra, por aquellos tesoros escondidos en ella y por tu Espíritu Santo que has enviado. Ahora, Señor, manda tu Espíritu Santo y llénanos del vino nuevo. No del vino viejo, no del vino religioso, no del vino del mundo, sino del vino tuyo. Queremos beber de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Ven y trae gozo a los corazones tristes. Ven y trae esa sanidad a los corazones adoloridos. Ven y trae valor a esos corazones atemorizados. En el nombre de Jesús, Padre. Venga ese vino nuevo, Señor, que tu pueblo beba y beba y beba. Y no nos embriagamos con vino en el cual hay disolución, antes bien anhelamos ser llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, cánticos espirituales delante de ti, Dios. Y así nos llenamos, Señor, de ese vino nuevo que alegra nuestro corazón. Y Señor, trae aceite sobre la cabeza de tus hijos. Ese aceite del Salmo 133 que en unanimidad, juntos como gran familia, Señor, cae la unción de tu Espíritu que escurre desde la cabeza, desde los que están en autoridad,
por la barba de Aarón, Señor, por los que funcionan como sacerdotes y levitas, por los maduros, los que tienen ya madurez espiritual, y que escurre hasta la orla del manto, hasta el punto más bajo, Señor, hasta los más pequeños, hasta los más insignificantes, a los que se consideran poca cosa. Aún ahí alcanza este aceite, Señor, en el nombre de Jesús. Es como el rocío del monte Hermón, Señor, porque es ahí donde tú mandas bendición y vida eterna. Señor, manda bendición sobre tu pueblo, sobre los que están aquí, los que están oyendo esto, Señor. Manda bendición y vida eterna, Señor. Esa mirra que nos preserva de la muerte, esa canela que nos seduce contigo, que nos atrae, que nos hace enamorarnos de ti de una manera inexplicable, que tenemos que estar ahí contigo. Te anhelamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que nos conviertas en instrumentos de adoración, Señor, y que tú purgues nuestros corazones de toda maldad y toda mordedura que pudiera haber inyectado el enemigo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Gracias que tienes el poder para librarnos y sanarnos, y gracias por la revelación de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga y nos vemos Dios primero.